Venimos analizando in extenso mucho de lo que ha dejado las palabras de la actual vicepresidenta, ex presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. Hemos escuchado varias voces también que han fijado posición frente a mucho de lo que fue dicho por Cristina, y obviamente el eje y el foco también en lo que tiene que ver con los movimientos sociales. Ahora tenemos la oportunidad de dialogar con Gildo Honorato. Él es secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular del movimiento Evita. ¿Cómo te va, Gildo? Te saluda Edgardo Chini junto a Gustavo Idoyaga. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por atendernos, Gildo, como siempre, Es un gusto conversar contigo. A ver, vos seguís por la pasión pincharrata todavía, ¿no? Digo, no habrás cambiado esa pasión pincharrata. No, por supuesto que no. Bien. Siempre pincha. Bien ahí, esa la compartimos. Y no debemos por ahí un encuentro para también compartir ese tipo de pasiones. Y lo traigo a cuento porque nos conocemos a la distancia y te he entrevistado en varias oportunidades y nunca le escapás al bulto. Y entonces voy al hueso de la situación. A ver, ¿modificó la línea de flotación en lo que tiene que ver con el rol que cumplen los movimientos sociales el último discurso de la actual vicepresidenta? No, la verdad es que conocemos el pensamiento de la vicepresidenta con respecto a los movimientos populares. No nos sorprende, quizás no esperábamos algunas descalificaciones, pero creo que eso es menor, teniendo en cuenta la dificultad y esto no quiero concentrarlo en la figura de la vicepresidenta, sino que en general la política más tradicional ha tenido dificultades para comprender la nueva realidad sociolaboral de nuestro país, teniendo en cuenta también las grandes transformaciones que hay en el mundo, sobre todo cuando vamos a la hegemonía que han logrado los servicios, principalmente los financieros, en desplazando la producción, desplazando el trabajo, desplazando a la industria, y eso ha generado mucha rentabilidad, mucho crecimiento económico a lo largo de todo el mundo, pero una desarticulación de la mano de obra en las actividades tradicionales de la economía de mercado, como la conocemos en Argentina, de los gremios confederados o bajo convenio. Igual en este plano sí. ha surgido una nueva realidad, que es la economía popular, que son actividades de nuevo tipo, que es mucho más que programas sociales. ¿Por qué? Porque el nuevo conflicto social es el conflicto que integra el problema de los ingresos, que integra el problema del trabajo, pero que también integra el problema de la salud, de la educación, de la alimentación, el problema de la infraestructura social, de la conectividad, de la violencia de género principalmente y de otras violencias que se generan en los barrios, y eso se concentra en la comunidad de base. Por eso los movimientos populares, que nacemos ahí, que vivimos ahí, tenemos el protagonismo en el espacio público que hemos logrado. Creo que ese es el debate central. Déjame decir algo que corre por mi cuenta. Yo creo que si estas mismas palabras, en vez de haberla dicho Cristina Fernández de Kirchner, la hubiera dicho uno de los líderes de la oposición, hubiera tenido una respuesta mucho más contundente por parte de muchos de los sectores de los movimientos sociales, independientemente que a muchos han salido al cruce de las expresiones de la actual vicepresidenta. Yo me remarcaba en tu presentación el rol que cumplís como secretario gremial. Sobre eso quiero ir para charlar al respecto, porque ustedes vienen haciendo un laburo justamente con el laburo de los argentinos, muy intenso, muy a conciencia. Han sido fundamentales en los momentos de mayor crisis, han sido fundamentales en la institucionalización y en la visualización de aquellos que menos tienen, para darles también una salida, porque la pobreza también implica la pérdida de objetivos y la pérdida de proyectos. En este sentido, los movimientos sociales, y particularmente el movimiento Evita, viene laburando muy fuerte al respecto, y esto se ha reforzado aún más durante el proceso de la pandemia. Vos, como secretario gremial, sos un conocedor de la tarea que viene cumpliendo UTEP para intentar darle laburo genuino a toda esta fuerza laboral. Por supuesto, te puedo hablar de las más de 50 talleres textiles que nuclean más de 5.000 trabajadores y trabajadoras,
que además de cobrar un ingreso complementario, ganan a partir de lo que producen y venden. Te puedo hablar de las cientos de miles, casi 800.000 compañeras en tareas de cuidado, que quizás no tienen un impacto en el Producto Bruto Interno, pero sí tienen un impacto grande en el Producto Social, porque les salvan las neuronas a nuestros pibes y les genera condiciones de igualdad para afrontar los procesos pedagógicos en la escolaridad. Podemos hablar de las cooperativas de compañeros que provienen de liberados, ¿no? De compañeros que han estado en situación de encierro, de cárceles, y que a través del trabajo se han reinsertado. Miles de pibes que están en los movimientos populares. O podemos hablar de un montón del cartoneo, 7.000 compañeros organizados que reciclan el 80% del papel que se reutiliza en nuestro país. Esa es la tarea de los movimientos populares, y que a la vez nosotros estamos planteando dignificar ese trabajo, registrar ese trabajo, con 3 medidas muy concretas: el monotributo productivo, para reconocer, valorar y registrar ese trabajo y reconstruir el vínculo fiscal; el crédito no bancario, para reconstruir la relación financiera, ganar en escala productiva y seguir dignificando ese trabajo; entonces, o circuitos de compra, circuitos de compraventa. Las palabras de Cristina, de alguna manera, flaco favor le hacen a mucha de esta tarea, donde es necesario volver a salir a explicar el rol que ustedes cumplen. Bueno, porque me parece que no hay comprensión de la realidad sociolaboral. El mundo del pleno por parte empleo de la actual vicepresidenta tampoco. El mundo. Bueno, nosotros lo hemos manifestado, tanto en el documento de la UTEB como en el comunicado del Movimiento Evita, pero esto no es un agravio, ni un insulto, ni un ataque personal. Estamos debatiendo ideas en el marco de experiencias productivas y de trabajo que ya existen, que queremos que se dignifiquen y que es importante plantearlas, porque en el fondo lo que estamos discutiendo es el modelo económico de nuestro país, que está concentrado profundamente, que está altamente extranjerizado, y que eso demanda una nueva perspectiva de crecimiento. ¿Cómo planeamos el crecimiento? Los liberales lo plantean a través de la teoría del derrame. A nuestro sector nunca le llega. Los sectores más progresistas lo han planteado a través del impulso al consumo. A nuestro sector le llegan algunos retazos de ese consumo, pero eso ha actuado como un factor que no integra plenamente a nuestro sector. Nosotros creemos que hay que crecer desde la periferia hacia el centro y desde abajo hacia arriba, precisamente para impulsar un proceso económico, productivo y laboral de nuevo tipo, que unifique 2 sectores, entre otros, además del mundo pyme: el mundo del cooperativismo tradicional, que genera el 10% del Producto Bruto, y la economía popular, que nuclea el 25% de la población económicamente activa. Si el Estado y los privados impulsan esa unidad económica y social, vamos a producir un cambio estructural en la matriz de nuestro país. Y es eso lo que impulsamos los movimientos populares, y es mucho más que planes sociales. Gildo, Gustavo Idoyaga, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, a ver, muy importante lo que estás diciendo en cuanto a la contribución al Producto Bruto Interno de los movimientos sociales. Mira, tengo un informe hecho hoy por una consultora que no precisamente es heterodoxa, diría que simpatiza un poco más hacia la ortodoxia. Pero fíjate a qué conclusión llega, que está vinculado a lo tuyo, que los planes sociales actualizados por inflación han disminuido y llega a mayor cantidad de gente. Y otro dato que da, cada uno con un dato hace la interpretación, y otro dato que da, que es el crecimiento de los asalariados del sector público versus el sector privado. Quiere decir que el tercer sector de la economía, tenemos los monotributistas, o el cuarto sector, si lo queremos llamar ahí, son todos los trabajadores que tienen trabajo social, que andan pidiendo un salario universal, que andan pidiendo algún tipo de cobertura, y de pronto no está siendo visibilizado. Primera pregunta, si lo ves así. Segunda, veo que contribuyó, desde mi opinión, Cristina Fernández, a estigmatizar lo que habla la ortodoxia, ¿sí? Acabemos con los planes. Y de alguna manera vos estás luchando para comunicar. Nosotros contribuimos al crecimiento o somos parte del Producto Bruto Interno. Bueno, creo que es importante lo que señalás. En 9 provincias de nuestro país
hay registrados en el RENATEP más trabajadores y trabajadoras que el empleo formal privado, en 9 provincias. Bien. Y creo, y eso es un dato relevante, tenemos menos trabajadores formales de la órbita privada hoy, con 44 millones de habitantes, que en el 74. Sí, con 24 millones, dábamos el dato, con 24 millones de habitantes. El dato al Ese es el problema estructural. Dábamos el dato al principio del programa, justamente el 80% y el 30% de la fuerza laboral, 80% en el año 74 y el 30% en el día de hoy, en la actualidad. Gildo, una última consulta, y quizás te pido síntesis. ¿Crees que quedaron formando parte de la discusión puertas adentro que hoy por hoy está protagonizando el trío gobernante, el Poder Ejecutivo, el Frente de Todos en la Argentina? Creo que nosotros somos parte del futuro del país, creo que tenemos que contribuir a la unidad del Frente de Todos y creo que nuestro rol político va a ir creciendo porque la crisis de representación ataca a todos los partidos políticos y nosotros tenemos que contribuir a resolverla con salidas económicas y sociales que resuelvan los problemas políticos y económicos de nuestro país. Gildo, gracias por esta comunicación. Buenas tardes, que termines bien el día. Gracias, que tengan buenas tardes. Gildo Honorato, secretario gremial de la UTEP, del movimiento Evita, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, pasó por aquí por las 7:70, pasó por aquí por la Radio Cooperativa.